Hola, en el video dedicado a la artillería usada en la Guerra Civil Estadounidense de 1861 a 1865, apareció en los comentarios del mismo una crítica interesante. Y la crítica más o menos dice lo siguiente: como la artillería de esa guerra era más moderna, sin lugar a dudas, tenía que haber sido más efectiva. Eso es lo que sugiere ese comentario. Pero insisto, la artillería en la Guerra Civil Estadounidense no fue tan efectiva. Y, para reforzar mi argumento, tengo dos claros ejemplos. La batalla de Gettysburg de 1863, comparada contra la batalla de Waterloo de 1815. Y de inmediato, entremos en materia. En el tercer día de la batalla de Gettysburg, el general del ejército confederado, Robert E. Lee, organizó un ataque masivo contra el centro de la línea defensiva unionista. Y para apoyar ese ataque, reunió cerca de 160 piezas de artillería. Esa fue la concentración más grande de artillería durante la Guerra Civil Estadounidense. Y desde las 12:30 horas, la artillería confederada mantuvo un fuego intenso sobre la línea de la Unión. Por su parte, las 80 piezas de artillería de la Unión que estaban en el centro, que inicialmente habían respondido al fuego, fueron callando poco a poco, hasta que la artillería de la Unión ya no disparó. Y el fuego continuó, y parecía que la artillería de los defensores y las líneas de infantería de la Unión habían sufrido terribles daños. Entonces, a las 14 horas, surgieron hacia adelante 3 divisiones de infantería confederadas, cerca de 13,000 hombres, y avanzaron esperando que el centro de la Unión ofreciera poca resistencia. Pero primero, tras solo unos cuantos minutos de su avance, y al hallarse sus líneas de batalla a unos 800 metros de las posiciones defensivas enemigas, la artillería de la Unión comenzó a disparar. Esas armas previamente habían detenido su fuego para ahorrar municiones y así enfrentar al inevitable ataque de la infantería confederada. En ese momento, y por los siguientes minutos, el fuego de artillería de la Unión causó algo de daño, pero el avance de las líneas de batalla confederadas continuó. Y unos 500 metros después de avance, cuando la infantería confederada estaba a unos 360 metros de las líneas de la Unión, la infantería defensora se alzó para ponerse de pie, y entonces esa infantería comenzó un intenso fuego de mosquetería. Y al mismo tiempo, la artillería unionista que podía hacerlo comenzó a disparar metralla. Ahora, la infantería confederada comenzó a sufrir una enorme cantidad de daño. En segundos, sus bajas aumentaron exponencialmente. Y con cada paso dado por los sobrevivientes, el fuego en su contra era cada vez más intenso. Las líneas de batalla confederadas fueron terriblemente diezmadas y su asalto rotundamente rechazado. Precisamente, una de las razones de la derrota de la infantería confederada la encontramos en que su artillería les falló por completo, ya que no logró ablandar a los defensores enemigos. La artillería confederada, pese a su densidad, simplemente no funcionó. Ahora, como comparación, tenemos a la famosa batalla de Waterloo de 1815, peleada casi 50 años antes. Y quiero que nos concentremos en los eventos que ocurrieron al inicio de esa batalla durante el asalto francés ejecutado por el cuerpo de ejército de D'Arlon. El plan de batalla de Napoleón también era cortar por la mitad al ejército anglo-holandés. Entonces, para apoyar ese asalto, el emperador colocó una batería de 80 piezas de artillería en su centro. Y parece que el fuego de esas armas comenzó a las 11:30 horas.
y cayó con intensidad sobre las líneas defensivas desplegadas por Wellington en el terreno alto. En primera línea estaba la artillería británica y unidades de hostigadores en formaciones abiertas. Pero más importante, era la brigada belga holandesa de Wieland, desplegada en líneas de batalla, con unos 3.000 hombres. Y tras esas unidades estaban las líneas de batalla de las brigadas británicas de Pack y Kemp, con otros 7.000 hombres. Unos 10.000 defensores en esas dos líneas con reservas de caballería tras ellos. Y lo relevante que hemos de observar es que la brigada de Wieland estaba expuesta en el lado del terreno alto frente a los franceses. Efectivamente, era un blanco directo para la artillería francesa, mientras que las dos brigadas británicas estaban en el lado opuesto de aquel terreno alto. Allí los soldados de las unidades británicas estaban relativamente protegidos contra el fuego de la artillería francesa. Y lo quiero recalcar, eran dos líneas de batalla, una expuesta y la otra resguardada. Precisamente, lo más importante desde el punto de vista de este video es que el bombardeo de las 80 piezas de artillería francesas cayó principalmente contra aquella brigada belga holandesa y le causó una gran cantidad de daño. Entonces, a las 13 horas, las 4 divisiones del cuerpo de ejército de d'Erlon surgieron hacia adelante. Una de ellas se lanzó contra la granja de la Haie-Saint, pero ese asalto fue rechazado. Las otras 3 divisiones, con aproximadamente 13.000 hombres, avanzaron hacia el terreno alto al otro lado del valle, para arrollar al enemigo. En su avance, la artillería británica le causó algo de daño a las columnas de batalla francesas, pero no fue suficiente, y éstas continuaron con su avance. Y esas densas formaciones de infantería fueron subiendo el gradiente del terreno alto. Ante ellos estaba la ya dañada brigada de Wieland. Y, a diferencia de Gettysburg, en este caso la brigada belga holandesa se disolvió por completo. Ese fue el efecto directo del fuego de la artillería francesa sobre esa unidad. Y este es un ejemplo de la efectividad de la artillería de las guerras napoleónicas. Pero bueno, solo para terminar con el relato del asalto de d'Erlon, la brigada de Wieland se había disuelto y las columnas francesas continuaron avanzando. Pero en ese momento las unidades británicas surgieron de sus posiciones defensivas y comenzó un intenso duelo de mosquetería. Y por un momento, el asalto de la infantería francesa pareció que iba a triunfar. Pero entonces la reserva de caballería pesada británica surgió hacia adelante, y el súbito asalto de los jinetes causó el colapso de la infantería francesa. Ese asalto había sido rechazado. Así terminó esa primera parte de la batalla de Waterloo. Bueno, pero lo importante es que ahora tenemos a 2 ejemplos del uso de la artillería de 2 épocas diferentes. En el caso de la batalla de Waterloo, la brigada belga holandesa de Wieland sufrió una gran cantidad de daño y se disolvió. Y sufrió una gran cantidad de daño por 2 razones. Primero, la brigada estaba expuesta en el terreno frente a sus enemigos. Pero lo más importante es que la artillería francesa fue usada de 600 a 700 metros de la brigada de Wieland. Y a esa distancia, las 80 piezas de artillería le causaron tal cantidad de daño, particularmente con sus proyectiles sólidos, que esa unidad simplemente se disolvió ante el asalto de las divisiones de infantería francesas. Por otra parte, tenemos a la batalla de Gettysburg. En esa batalla, el grueso de la infantería defensora de la Unión también se halló expuesta en el terreno alto frente a la artillería confederada. Y lo quiero repetir, la infantería de la Unión también se halló expuesta directamente al fuego de la artillería confederada. Entonces, podríamos asumir que el fuego de 160 cañones más modernos
tendría que haber sido mucho más destructivo. Pero no fue así. ¿Por qué las 160 piezas de artillería confederadas estaban a 1000 metros de las posiciones defensivas de la infantería y la artillería de la Unión? Los cañones confederados estaban muy lejos de sus blancos. Y el problema básico es que en esos días los artilleros no tenían miras telescópicas para ajustar su fuego de largo alcance. Y lo repito, cada artillero tendría que haber tenido una mira telescópica para ajustar su fuego. Pero en esos días, los artilleros solo apuntaban sus armas a puro ojo, usando simples miras de latón. Y además, sus piezas de artillería usaban pólvora negra, que provocaba densas nubes de pólvora quemada cada vez que sus armas eran disparadas, dificultando aún más lograr observar dónde caían sus proyectiles para poder realizar correcciones necesarias. Y ese no fue el único problema que enfrentaron los artilleros confederados. En esos días, para 1863, ya se había popularizado el uso de los proyectiles explosivos, los cuales eran detonados por espoletas de tiempo. Y se esperaba que las espoletas fueran graduadas adecuadamente para estallar sobre las posiciones enemigas, y así diezmar a los infantes defensores con una lluvia de letales fragmentos. Pero ahora sabemos que las espoletas, usadas en la Guerra Civil estadounidense, eran poco confiables. Muchas veces no funcionaban. Por lo tanto, el hecho que fue un bombardeo de larga distancia, más la falta de espoletas efectivas, provocaron que la artillería confederada no fuera efectiva en Gettysburg. Solo una nota final de las armas de la guerra civil. Sin lugar a dudas, los confederados podrían haber acercado un poco más su artillería contra las posiciones de la Unión. De haber estado de 700 a 600 metros, podrían haber causado mucho más daño. Pero la doctrina de la época indicaba que de 800 a 1000 metros sería una distancia adecuada para el uso de la artillería. Y se recomendaba ese fuego de larga distancia para que los artilleros no quedaran expuestos al fuego de la infantería equipada con los nuevos y letales fusiles Springfield y Enfield. Armas que con el fuego cerrado de un batallón podrían causar una gran cantidad de daño hasta una distancia de 400 metros. E incluso, esas armas de infantería podían causar daño a distancias mucho mayores en las manos de tiradores expertos, aunque estos siempre eran la excepción. Lo interesante es que en las guerras napoleónicas, el alcance en el fuego de los batallones de infantería de esa época era mucho menor. En su fuego masivo de batallones, los infantes podían causar una cantidad de daño a 150 metros, mientras que la artillería de la guerra napoleónica podía disparar su letal metralla hasta 360 metros. Por lo tanto, por esa realidad del mayor alcance de la artillería contra los mosquetes, la artillería napoleónica podría ser usada más agresivamente, mientras que, en la guerra civil estadounidense, colocar la artillería en posiciones avanzadas, especialmente en acciones ofensivas, era considerado como una propuesta extremadamente arriesgada para los artilleros de campo. Por ello, se prefería el uso de un fuego de largo alcance, lejos de la infantería enemiga. Pero como pudimos verlo, el fuego de largo alcance de esos días y en esa guerra fue muy deficiente. La artillería en la Guerra Civil estadounidense, pese a ser más moderna, no era efectiva a largo alcance. Así de simple. Bueno, espero que este video haya sido interesante. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar,
serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.